Dios te bendiga. Tú me dices, amén. Y yo te digo, Dios te bendiga. Tú me dices, amén. Y yo te digo, Dios te bendiga. Tú me dices, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Aleluya, qué bueno, si yo te digo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, amén. Buenos días, ya estamos en la presentación de su programa Tiempos Decisivos desde Atomayor, República Dominicana. Amén. Aleluya, como cada martes, la compañía de nuestra hermana Lidia Figueroa. Es una bendición poder presentar este programa tanto para la gente que va a estar mirando de manera presencial y la gente que posteriormente pues estará viendo y compartiendo el contenido del video de hoy. Buenos días, Lidia, ¿cómo andan las cosas? Amén, amén, pastor, buenos días, Dios le bendiga también a usted. Las cosas andan bien, como usted dijo, es una bendición poder estar aquí para presentar este programa. Y quizá algunas personas dirán, pero eso todos los martes dan el programa, pero sí, cada día es una nueva mañana, una nueva oportunidad. Dice la Biblia que cada día trae su propio afán. La semana pasada la palabra que el Señor nos dio, posiblemente, de eso estamos seguros, de que a alguien, de que a alguna persona, el Señor le ministró a través de ella. Pero en el día de hoy sabemos que a alguien, Dios le va a hablar. Así que es una bendición que el Señor nos tenga aquí dispuestos con amor, con vigor, con salud, para traer palabra de Dios. Además de las personas que le dan seguimiento al programa, amén. ¿Verdad que sí? Yo estaba chequeando. Por ejemplo, en mi canal de YouTube, los amigos pueden buscar ahí a Dios de Lorenzo Morales y van a encontrar su contenido. Yo veo que va subiendo cada día más. Estaba mirando que estaba en los 4.000 y pico, 4.100 y pico de suscriptores. Y yo, qué bueno que va subiendo el canal y hay gente que ya sigue, que espera el contenido por la enseñanza. Y sobre todo, quizás, no porque nosotros seamos duchos o expertos bíblicos, sin embargo, el amor y la consistencia con que nosotros lo hacemos y el propósito que Dios lo conoce, ¿verdad? Con un corazón entregado y con devoción y compasión, con el propósito de que una palabra de bendición le llegue a las personas que están consumiendo el contenido de lo que nosotros estamos dando. Amén, eso es así. Eso es así, por eso nos gozamos cuando estamos aquí, podemos traer la palabra, porque sabemos que, como la palabra misma dice, Dios no golpea al aire. Eso es. Es la palabra que Él nos da, porque sabe que alguien la está necesitando y a alguien le va a hacer de bien. A muchas personas les ayuda a afirmarse en el Evangelio, a muchas personas que están a punto de irse les fortalece, a otras muchas personas que quizás están pensando en hacerse algún daño físico o hacer un daño físico a otra persona, el Señor los rescata, los hace entender por su palabra, porque es que la palabra del Señor es la mejor medicina para todas las áreas de nuestras vidas. Aun cuando Juan el Bautista estaba proclamando la palabra de Dios y ella describe que era una voz que clamaba en el desierto, de algún modo alguien escuchó el mensaje de Juan el Amén. Bautista. Ahora, el propósito era que fuese para una gran mayoría de personas. Ahora, no todo el mundo le puso atención, le hizo caso, y de hecho, en estos tiempos también, pensando en el número de personas que deben recibir el mensaje que viene del cielo de parte de Dios, sigue siendo como una voz que clama en el desierto. Así es. Pero alguien escucha y responde. Alguien escucha. Cuando yo estaba estudiando en el instituto de bastantes años, recuerdo específicamente esa materia, evangelismo dinámico. Muchos años, Sí, más de lo que tú tienes. Bueno, no, pues eso es imposible. Más de unos 15 años, sí, quizá. Evangelismo dinámico. El profesor, leímos un libro y había una anécdota en ese libro de evangelismo dinámico de un evangelista, un predicador de la palabra, que el Señor lo envía a predicar, lo inquieta para llevar un mensaje. Él se levanta, se viste y se prepara,
pero él piensa que va para la ciudad donde él entiende que hay una población, ¿no? Pero que el Señor lo dirige a un monte, pero que él va hacia el monte y no entiende por qué, y se dirige al monte, y que hasta que llega al lugar donde el Señor le dice que se pare, que se detenga ahí, que empiece a predicar la palabra, y él empieza a predicar la palabra, y él entiende pero la obediencia es maravillosa, porque no sabemos, Dios siempre hace, nosotros no entendemos. Solo por eso que solo debemos obedecer, porque decía en el libro, que eso no me lo contaron, yo lo leí, que cuando él terminó de predicar, aparece una persona y se acerca a él con una soga en la mano que estaba para colgarse de un árbol. Aleluya. Y allí el Señor le envió a él a llevar la palabra por una vida. A veces nosotros queremos ir a las multitudes, donde vemos, como usted predicaba en la iglesia el domingo, vemos esas multitudes, vienen 400, 500, 600 personas supuestamente a convertirse, pero luego que pasa la campaña, usted va a la iglesia y no ve un alma nueva allí. Así es. ¿Entiende? Entonces, allí había una necesidad de verdad, una necesidad de una persona que ya el diablo tenía convencida de que se quitara la vida. Hay un libro que se escribió que dice cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Así es. Parece ilógico y razonable que tú vayas a predicarlo a un desierto donde aparentemente no hay nadie, pero Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, sabía que había una persona necesitada en un momento determinado. De manera que Lidia, vamos a iniciar con la oración de apertura. Alabanzas a Dios, eterno Dios, alabamos, adoramos tu nombre. Santo Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, te damos gracias por tu amor inmenso, por tu infinita misericordia, Dios. Te pedimos perdón, Señor, porque somos pecadores, estamos aquí en la tierra, aunque somos pecadores arrepentidos, te fallamos, porque somos humanos y tú eres santo, Dios. Y te pedimos perdón, que si en alguna cosa te hemos fallado, en la que sea, Dios, que tú, Dios mío, en tu infinita misericordia, por tu amor, nos perdones, Dios. Te pedimos, Dios, que tú tomes el control, Señor, de este programa, Padre, y que tú llegues a los hogares, a las mentes, a los corazones, que tú llegues allí a los matrimonios que están, Dios mío, pasando dificultades, en conflictos, Señor. Aquellas familias, Señor, que no pueden con unos niños, con unos jóvenes, aquellas familias que tienen hijos, adolescentes, jóvenes en las drogas, Dios mío, aquellas familias que están orando y clamando por las prostitutas, por las situaciones de familia que dañan, que dan dolor, Dios. Te pedimos que tú entres allí, Señor, y que tú transformes las vidas, los corazones. Te suplicamos, amado Salvador, que esta palabra, Señor, que es sanadora, restauradora, que cambia, Padre, que sea recibida en las vidas, Dios, la mente y los corazones, y que el pueblo sea restaurado de cualquier situación adversa por la que esté pasando. Glorifícate, Dios, toma el control, reprendemos cualquier plan del maligno, Señor, que quiera, Dios, Satanás enviar para impedir, Dios, que tu palabra sea llevada, Señor. Declaramos, Dios, que tu gracia se manifestará en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Qué bueno. Gracias. El plan y el propósito es que la bendición de Dios llegue a todos los rincones de la tierra. Aleluya. Empezando en la familia de la provincia de Atomayor. Amén. La República Dominicana y el mundo, en todo el universo. Aleluya. Que la gracia de Dios vaya iluminando corazones. Y sanando heridas. Amén. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Ese es el plan y el propósito. En la lección pasada aquí estuvimos hablando acerca de Usías y el éxito que tuvo como gobernante. Hasta que se mantuvo. Mientras se mantuvo firme. Firme a Dios. Pero entonces también pudimos ver que cuando él se tomó la determinación de hacer cosas que no le correspondían y como ofrecer incienso en el altar de Dios, cosa que le correspondía solo al sacerdote, y donde había suficientes sacerdotes, inclusive 80 sacerdotes para ofrecer el incienso, eso también tuvo sus consecuencias. Ahí podemos ver, pastor, que no tenemos que estar haciendo una cosa pecaminosa. Simplemente si estamos en desobediencia y nos salimos de los parámetros de lo que Dios ha designado para cada uno, ya estamos pecando y estamos provocando la ira del Señor. Porque cuando usted mira, ofrecer el incienso era algo grato para Dios. Sí, sí. Pero hay unas personas que Dios
separó y designó para ese oficio. Para esa tarea. Eso es así. Entonces a veces creemos que lo que estamos haciendo, porque es bueno, le tiene que agradar a Dios. Y no todo lo que hacemos le agrada al Rey. Eso es así. Aunque sea aparentemente para honrarlo a él. Cuando pensamos en esto, pensamos en Usa. ¿Qué es lo que quería Usa? Proteger el arca. Eso es así, eso es así. Pero como no estaba haciéndolo en el orden del Señor, eso le costó No la estaba vida. calificado para hacerlo No, tampoco. eso no le correspondía a él, eso le correspondía a los levitas. Le costó la vida Eso le costó la vida. y murió Usa también. Oh, murió Usa. Entonces, Hay cosas que debemos tener mucho cuidado y ser cuidadosos, ¿verdad que sí? así es. Valga la redundancia, aunque sea para Dios, nosotros debemos Lo que Él diga. ser prudentes, Lo que Él aleluya, y andar de acuerdo a la palabra. diga. Lo que Él diga. De hecho, estuvimos hablando también lo que le pasó al sacerdote pasó. Amén. En esta mañana. El estuvimos principal hablando de la sinagoga, Así de la es. casa del Señor, aleluya, que representaba la seguridad del pueblo, Amén. se supone, en todo lo que hacía. Entonces el Señor hasta le cambió el nombre. Alabado sea el Señor, y entonces pasó a ser como un terror para Amén. todo el mundo, inclusive para la nación y para el pueblo. En lugar de ser lo que Dios El hombre de que era inicio una fuente puso. de bendición. La parte protección de Dios. todo. Sí, la protección de todo. Ahora viene a ser como el perseguidor de todo. Sí, Donde sí, todo el mundo un le tiene terror miedo. para El todo terror mundo, para todo. Donde la bendición de Dios entonces desaparece en el pueblo y todo el fruto del trabajo de una nación y de un pueblo, como en el caso de Judea y Jerusalén, alabado sea la sustancia, cuando la palabra de la sustancia y el trabajo está diciendo todo el esfuerzo, la riqueza que usted ha contenido, va a parar la mano del enemigo. Amén. Simplemente por un acto de rebeldía, desobediente, de no escuchar a De una ambición, porque lo que llevó al sacerdote Pasura a estas actividades, esas acciones negativas y aberrantes delante del Señor fue la ambición, porque él quería congraciarse con el rey, con un rey malvado. Con quien él tenía que congraciarse era con el hombre de Dios, con Jeremías, que fue el que Dios envió como profeta y él estaba allí como sacerdote para que le diera la mano al hombre de Dios, para que unidos inculcaran al pueblo la verdad del Señor. Sin embargo, Pasur se fue en contra del hombre de Dios y a favor del hijo del diablo, que lo que hacía era daño, porque quería brillar, buscando posesiones. Tengamos mucho cuidado. Lamentablemente con la búsqueda de posesiones. son cosas que siguen pasando todavía en el diario vivir. Ay, yo digo, ¿pero qué más, pastor? Aleluya. Y hay Más. que evitarlo a toda costa y seguir la palabra que Dios nos ha trazado, alabado sea el Señor, sin desviarnos de ella, tal como dice la Escritura, ni a diestra ni a siniestra, sin quitarle ni ponerle. Claro. Porque a nosotros lo más que nos gusta es como quitarle y ponerle y agregarle contenido a la palabra de Dios, a veces sacándola de propósito y de plan, de una manera desproporcionada. Claro que sí. Hoy día tenemos más personas pendientes de agradar más a la carne y de brillar con luz propia, ¿no? con la luz del Señor, sin importar, sin ningún llamado genuino, sin ninguna vocación. Aleluya. Simplemente pues mirando una posición en la que me voy a ganar esta cantidad de dinero, sin amar la profesión. ¿Cuántas personas hay estudiando magisterio sin amar verdaderamente, sin tener esa gracia de bregar con niños? Aleluya. De hecho, usted sabe, hay cosas que uno escucha que le dañan a uno. O sea, muchos maestros, ¿saben? Ya todos los maestros tienen derecho a solicitar una visa y se le va a otorgar. Muchos maestros tienen los bancos al revés cogiendo préstamos. Hablando de eso, ¿qué es un niño? Un niño, un bebé, una criaturita. Bueno, el Señor dijo, dejad que los niños, ahorita a mí no se Amén. les pidáis, Un porque inocente. de los tales es el reino de los cielos. un Bueno, inocente. pero un niño bíblico, en el sentido bíblico, porque Jeremías era un niño y tenía aproximadamente 20 años, aproximadamente 25. Ah, bueno, para el Señor nosotros somos niños. Somos los bebés del Ah, Señor. no, pues yo estoy bien, yo estoy feliz, Oh, porque claro. yo soy un bebé en la presencia de Dios, comparado con la eternidad, eso es Claro. verdad. Bendito sea el nombre poderoso. No, del que Señor. somos los niños de Dios. Y Él sabe. De hecho, el Salmo 93, 94, que dice, Él se acuerda de que somos polvo. O sea, se acuerda de que nuestra mente es finita. Aleluya. Como la mente de un niño. No en inocencia, ¿eh? Una Se mente, supone. una mente resentida. Bueno, Claro. de hecho la gente no asimila muchas veces el consejo de Dios precisamente porque
se supone que debiera tener la mente de Cristo. Claro. Por eso es cuando ha hecho profesión de fe y se ha lavado en la sangre preciosa del Cordero. Amén. Bendito sea el nombre, porque el mundo Llegó la bendición que no cafetera. conoce a Dios tiene una mente carnal, aleluya, y una mente como animal y diabólica, dice la palabra. Amén, Esa es la claro. mente del mundo. La mente del hombre sin Dios, porque la mente del hombre sin Dios está... Es que tenemos que entrar a los principios. La Biblia habla de dos poderes espirituales. Sí. Uno es nuestro Dios, que nos quiere rescatar, salvar, ayudar, librar, bendecir. Pero el otro es el enemigo, que nos quiere destruir, que nos quiere atrapar, pero es para destruirnos. Entonces, ahí se centra la cosa, entre esos dos poderes. Y el hombre que no sirve a Dios, le sirve al diablo. El que no tiene a Dios como guía, tiene al enemigo, aunque no lo crea, aunque no lo quiera aceptar, aunque no lo vea, aunque entienda en sí que es una persona noble, buena, justa. No, si usted no tiene su vida en las manos del Señor, lamentablemente es así. Ahora que tú estás hablando de eso, yo pienso, ¿cuántas personas nobles y aparentemente buenas estarán en el infierno? Porque no recibieron a Jesucristo Amén. como Señor y Salvador. No, ellos hicieron muchas obras, hicieron muchos bienes terrenales, inclusive la palabra dice que tú puedes ser un hombre o una mujer de Dios y puedes tomar todos tus bienes y dárselo a los pobres, y tomar inclusive tu cuerpo y ser quemado. Amén. Pero si tú no amas a Dios, que es el primer amor, Así es. buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Añadida. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Bueno, yo al hijo mío lo saludo en este día, la bendición de Dios contigo, pero está buscando una aguja. Cuando está levantando cosas, para mí que está buscando una aguja. Bueno, Alabado sea el buscando la aguja en nombre. el panal, que la encuentre. Alabado sea Dios para siempre. Bueno, vamos a empezar la lección de hoy. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro amado Aleluya. Señor. Y hablando acerca de rey Ezequías y sobre lo que es o representa una renovación espiritual. Amén. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Para eso vamos a tener, aleluya, a Dios sea la gloria, la honra y el poder. Aleluya. Leyendo el capítulo 28, una parte de ese capítulo 28, verso 1 en adelante, y luego estaremos desarrollando algunos versos más. Amén. Capítulo 29 y otros de Segunda de Crónicas. Alabado sea Dios para siempre. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como siempre, de párrafo Amén. a párrafo. Acaz tenía 20 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Pero a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que agradaba al Señor. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel y también hizo imágenes fundidas de los Baales. Asimismo, quemó incienso en el valle de Ben-Hinnom y sacrificó en el fuego a sus hijos, según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. También ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. Por eso el Señor, su Dios, aleluya, lo entregó al poder del rey de Siria. Los sirios lo derrotaron y capturaron una gran cantidad de prisioneros que se llevaron a Damasco. Amén. Acaz también cayó en poder del rey de Israel, quien le infligió una gran derrota. En un solo día, Pecat, hijo de Remalía, mató en Judá a 120,000 hombres, todos ellos soldados valientes, porque los habitantes de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus antepasados. Sicri, un guerrero de Efraín, mató a Maseías, hijo del rey Azricán, oficial encargado del palacio, y a Elcana, que era el oficial más importante después del rey. De entre sus hermanos de Judá, los israelitas capturaron a 200,000 personas, incluyendo mujeres, niños, y 1,000 personas, incluyendo mujeres, niños y niñas. Además,
se apoderaron de un enorme botín que se llevaron a Samaria. Bueno, vamos a pasar ahora al capítulo 29, hablando entonces del personaje que vamos a estar hablando, Amén. que necesariamente tenemos que hacer referencia al antepasado de Claro, Ezequías. como una base. Eso es así. Dice la palabra en el capítulo 29, verso 1, que Ezequías tenía 25 años cuando ascendió al trono, reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, hizo lo bueno, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. En el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. En la plaza oriental convocó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: Levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen también el templo del Señor, Dios de sus antepasados. Saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios y lo abandonaron. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. Asimismo, cerraron las puertas del atrio, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario a Dios de Israel. Por eso la ira del Señor cayó sobre Judá y Jerusalén y los convirtió en objeto de horror, de desolación y de burla, tal como ustedes pueden verlo ahora con sus propios ojos. Por eso nuestros antepasados murieron a filo de espada, y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados al cautiverio. Yo me propongo ahora hacer un pacto con el Señor Dios de Israel para que retire de nosotros su ardiente ira. Así que, hijos míos, no sean negligentes, pues el Señor los ha escogido a ustedes para que estén en su presencia, le sirvan y sean sus ministros y le quemen incienso. Estos son los levitas que se dispusieron a trabajar. De los descendientes de Coat. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Hay mucha Ok. gente que trabajó, pero a mí me encanta lo que estamos viendo, cría, Amén. en esta hora. Bendito sea el nombre poderoso del Señor, porque estamos de entrada viendo la comparación entre un rey que Lo hace malo, lo lo malo y otro que hace lo bueno. Así es, sí, porque esa es la comparación que tenemos aquí. Acaz, que se dedicó a hacer cosas, pero aberraciones, porque Acaz cogía sus propios hijos y los ofrecía en altares paganos, En holocausto. a los baales. Oiga, sus propios hijos, que hemos estado hablando de que esto lo vienen haciendo. De hecho, el martes pasado estuvimos hablando de esto, pero que el rey acá también practicaba estas aberraciones. Entonces vemos ahora un rey maravilloso, con unos sentimientos para hacer las cosas bien. O sea, que siempre se puede, no siempre tenemos que seguir un mal ejemplo. Bueno, siempre que es un gobernante como el que se está ahora mismo circulando en las redes sociales en uno de los países, Oh, ¿verdad? sí. Que tú conoces, Oh, claro. que ha puesto a Dios en el corazón. Amén, qué lindo. Aleluya, y se está dejando guiar, y de hecho ha producido un impacto en el mundo. De hecho, todo el mundo sabe que estamos hablando del presidente de El Salvador. Eso es así. Y a este joven, muchas personas le llaman que roba órganos, porque se ha robado el corazón de los habitantes, de sus conciudadanos, y que se ha robado el corazón de muchas naciones vecinas. Bueno, él está pidiendo al Señor, como le dijo el sabio Amén. Salomón, que le dé sabiduría y entendimiento para Así poder guiar a es. su pueblo. Y así es que se llega. Y él tiene un lema que a mí me encanta: el dinero alcanza cuando nadie se lo roba. Así es. No importa cuán grande sea la nación, cuán pobre sea, se puede salir adelante, y cuando no hay un grupo robando, el dinero va a alcanzar para que cada uno tenga una porción. Bueno, la palabra nos manda a nosotros orar por los que están en eminencia, de manera que es un motivo de oración orar por este presidente. Amén. Para que ese lema que tiene, donde Sea esparcido y los el demás dinero lo adopten. alcanza cuando Donde nadie se lo roba.
sea un ejemplo a imitar por otros países del mundo. Pero lamentablemente contra ese presidente lo que puede levantarse muchos a querer eliminarlo. Sabemos que Porque es porque al pueblo no le gusta, muchas naciones no le gusta esto. Lo que pueden es procurar calumniarle, inventar un sinnúmero de cosas, porque quieren que estén en el mismo saco, con la misma mentalidad. Un ejemplo, el caso de Daniel y sus compañeros cuando estaban en Babilonia. Amén. Bueno, pero entonces vamos a estar hablando de sequía, de una renovación espiritual, y hay una palabra clave, y es que el arrepentimiento y la adoración auténtica son necesarias para que pueda haber una renovación. Definitivamente, porque esto empieza, eso es personal, arrepentimiento. Cuando usted se arrepiente, es que las cosas van a empezar a ir cambiando. ¿Por qué? Porque va a cambiar primero usted. Va a hacer caso a lo que la palabra del Señor le dice, va a hacer caso a la dirección que Dios le da. Entonces ahí ya Dios va a tomar dominio, va a tomar la dirección de esa persona, y es cuando van a empezar a cambiar las cosas para bien. Para la cosa siempre que nosotros tengamos el corazón y la mente bien puesta, tienen que cambiar. Imagínate, Lidia, que tú emprendes un viaje bien largo, y en medio del viaje entonces tú descubres que el camino que tú llevabas es un camino equivocado. Bendito sea Dios para siempre. Terrible. Lógicamente se entiende que si tú haces el descubrimiento de que el camino que lleva es un camino Me regresa. que te devuelva, no siga Eso es caminando, lo lógico. pero si sigue adelante, Regresarse para procurar tomar la dirección correcta. ¿verdad que sí? Ya sea que te falló el aparato, el GPS, como se utiliza en estos tiempos, si te llevó por un rumbo equivocado, lo correcto es que tú busques la dirección Regresarse apropiada para que pueda llegar al destino. para ubicarse Bendito sea Dios, correctamente. sí, de una forma correcta. Bendito sea el nombre poderoso. Entonces, eso pasa también con el arrepentimiento. O sea, si yo en mi vida estoy caminando por un camino equivocado, que no es el camino correcto, se presume que yo puedo cometer muchísimos actos, aleluya, que son contrarios a lo mejor al orden establecido, a la buena costumbre, etcétera, etcétera, pero tan pronto yo me entero de que yo no lo estoy haciendo bien. Sí, debe recapacitar y detenerse. Yo creo que Bueno, sí. de hecho la palabra dice parado En los caminos. en los caminos. Sí, sí. ¿Para meditar qué? Para averiguar ¿Cuál es el buen camino y andar por él. Bendito sea Dios. O sea, detenerme es lo correcto para analizar bien. O sea, no somos tan locos, ni podemos ser tan locos, que sabemos, yo bendiga a Maribel Jaques, que nos está viendo, y le dice buen día. Buen día, que te bendiga. No podemos ser tan locos, ni estar tan descarrilados, aleluya, que nosotros sepamos que estamos trillando un mal camino con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, que no estamos haciendo la cosa bien, y entonces seguir haciendo. Persistir en ello. No, Cuando sabemos que no es sabio. No, porque ya se sabe que no va a llegar a que no va a tener un buen final. Bendito sea Puede Dios. llegar al precipicio y derribarse por ahí, y hasta luego o hasta nunca. Bendito sea Dios. Aleluya. Bueno, precisamente hablando de Ezequías, que fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá, eso usted lo puede ver en el Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 5. La historia de su reinado abarca, alabado sea el Señor, casi 17 capítulos de la Biblia. Bendito sea Dios para siempre, de manera que tiene un gran historial. Sí, alabado sea el Señor. Cuando se convirtió en rey, guió al pueblo de Judá a un avivamiento, alabado sea el Señor, y lo primero que Ezequías procuró fue que hubiera arrepentimiento del pueblo, aleluya, que se arrepintieran de sus acciones, de sus malos caminos, de las cosas que estaban haciendo, que fueron producto inclusive de la mala hazaña de un rey, Malvado. o de algunos reyes que lo antecedieron. Amén. Bendito Así sea el es. nombre poderoso del Señor. De manera que vamos a ver en el capítulo 28, verso 1. ¿Qué es lo que debemos hacer, pastor, nosotros como creyentes de este tiempo, no?
Hablábamos al principio de que a veces vemos multitudes de personas que pasan supuestamente para convertirse al Señor, pero simplemente pasaron por emoción. Sí. Le movieron las emociones, pasaron al frente, pero salen igualitos, sin ningún tipo de convicción. No han entendido un conocimiento veraz de quién es Dios y de la necesidad de Dios en sus vidas. Y al día siguiente usted lo busca y no los encuentra. Entonces este rey procuró que el pueblo tuviera un arrepentimiento genuino, que el pueblo entendiera una vez más, entre tantas, que necesitaban a Dios. Entonces hoy debemos traer una palabra convincente al pueblo para que si viene a Cristo, o sea, que sea genuinamente entendiendo que, como dice Jesús, que Él es la vid y la humanidad los pámpanos, y que separado de Él nada podemos hacer. Me luce que Ezequías sabía, aunque en el Antiguo Testamento no lo decía así como tan claro como lo dice el Nuevo, que sin arrepentimiento no hay remisión. No hay remisión de pecado. O sea, no hay forma en que tú puedas arreglar las cosas delante del Señor si no te humilla y le pide perdón por tus pecados. Así es. Bendito sea Dios para Amén. siempre. Bendito sea el Señor. Bueno, en el versículo 1 del capítulo 28 de Segunda de Crónicas, dice que Acaz tenía 27 años cuando ascendió al trono. Acá tenía 20. Dice, Acaz tenía 20 años. Sí. Yo no sé dónde me salió el 7. Cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Pero a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que agradaba al Señor, al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel. Estoy hablando, en vez de seguir el ejemplo de los reyes de Judá, bendito sea de un hombre poderoso del Señor, lo que hizo fue seguir el ejemplo de los reyes malvados de Israel. Dice, y también hizo imágenes fundidas, aleluya, de los Baales, así mismo quemó incienso en el valle de Quinón. Alabado sea el Señor, donde Jeremías fue a predicar. Amén. Y sacrificó en el fuego a sus hijos, según las repugnantes ceremonias de las naciones que el rey, alabado sea el Señor, que el Señor había expulsado mientras los israelitas iban caminando, alabado sea Dios para siempre hacia la tierra prometida. También ofrecía sacrificio y quemaba incienso en los santuarios paganos, en las colinas, y debajo de todo algo fondos. Mire qué cosa. Está mirando, y lo dice la Escritura, que él tenía conocimiento de lo que había acontecido en ese lugar y de lo que había hecho Dios por causa de ese pecado, de esa abominación. Terrible. Para que usted vea, cuando la ambición entra en la mente, en el corazón del ser humano, hasta dónde puede llegar. Conociendo cuáles van a ser los resultados, cuál va a ser la consecuencia. No por el hombre, porque el hombre dice en la Biblia que puede matar el cuerpo, pero no puede hacer nada con el alma, porque el alma pertenece al Señor. Esa la mata solamente Dios, o usted con sus decisiones. Pero conociendo cuál es el beneficio que va a tener, cuáles son las consecuencias, porque ya Dios lo hizo. Entonces, ¿cómo va a ser que si hoy Dios no quiere que usted sea un asesino, mañana a mí me lo va a permitir? Aleluya. Bueno, a decir verdad, yo no sé por qué Acaz lo hizo. Estamos hablando de Acaz con Z, no de Acaz con D, para establecer la diferencia. Algunas personas nacen con muchos privilegios. Nacen, por ejemplo, en la prosperidad, muchos son prominentes, nacen en el poder y en el prestigio, como fue el caso de Acaz, que fue el 12º rey de Judá. Alabado sea el Señor. Y fue esa clase de hijos que tienen la dicha de nacer en medio de la abundancia, de la prosperidad y de la fama. Realeza. Bendito sea el nombre en poderoso la realeza. del Señor. O sea, tuvo potencial, tuvo grandeza. Bendito sea el Señor. Así es. Ahora, tanto su abuelo, bendito sea el nombre del Señor Usía, como su padre, también Yotán, bendito sea Dios para siempre, habían sido reyes por naturaleza buena. Amén. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y de hecho poderosos. Prósperos, piadosos, Amén. Porque habían dado testimonio de que eran fieles a Dios. Decidieron hacer lo bueno y los retos delante del Señor. Aleluya. Y guiaron precisamente al pueblo por el bien, por el camino del bien, de la justicia y de la bondad, como le agradaba a nuestro amado Señor. Pero cuando vemos
¿verdad? Que no siempre, porque sea un buen rey, tiene que tener un sucesor hijo que sea bueno, porque vemos el caso de Salomón. Se cumple el dicho que dice que los dedos de las manos No son completos. no son parejos. No son parejos. No son parejos. Eso es así. Entonces, acá fue totalmente distinto, hizo lo malo. Bendito sea Dios. Sin embargo, Ezequías, alabado sea el Señor, llegó a ser uno de los reyes más piadosos en la historia de Judá. Eso se puede ver en Segunda de Reyes, capítulo 18, de 3 al 7. Bendito sea el Señor. Ahora, lo trágico, como lo señala, alabado sea Dios para el contenido bíblico, fue que acá no siguió a Dios como lo habían hecho sus antepasados. Así Y es. eso es lo que estamos viendo en el capítulo 1 de este capítulo 28. Y ahí es que estriba el problema de las vidas de los existentes, de los antepasados. Ahí es que estriba el problema de la actualidad. No seguir a Dios, no mantenerse mirando al Dios Todopoderoso, al Creador. Ese es el mayor problema de la humanidad. Mira, el problema de la humanidad mundialmente hablando no es otra cosa, ¿eh? Bueno, no son las finanzas. Pero mira, no, mira lo que hace acá. Sus antepasados, reyes buenos, fieles a Dios, así es. que se habían dedicado a la adoración de su Señor, sirviéndole en espíritu y en verdad, derribando inclusive Los altares, y los lugares altos. reedificando altares para Pero el entonces Señor. acá lo que hace es que edifica altares en todos los rincones. Bendito sea el Para nombre los poderoso demonios, del Señor, para para el los diablo, para sí. los ídolos, para los Así demonios. es, para Satanás directamente, claro Bendito está. sea el nombre poderoso Y del Señor. viendo, ¿verdad? Las riquezas, las fortunas, las bendiciones que tuvieron sus antepasados, haciendo la cosa para el Señor. Entonces, el enemigo viene y lo enceguece para que se desvíe. Para que se desvíe, entonces cae él en maldición y cae el pueblo. Sí, porque él desvió al pueblo. Pues claro, porque desvía el pueblo. Cuando un líder hace la cosa bien y se mantiene firme, se hace amar y es un buen líder, que la gente lo sigue espontáneamente, es una persona que conduce a la gente a hacer el bien. Pero cuando el líder malvado, miren, lo siguen más pronto, porque eso es lo que le gusta a la multitud, de las masas. Ahora, uno se pregunta, y ¿cómo acá, teniendo el ejemplo del modelo de unos reyes piadosos que hicieron los rectos, que amaban a Dios, alabado sea el Señor, fue capaz de ser tan bárbaro y tan malo delante del Señor, haciendo lo malo y conduciendo al pueblo hacia lo malo? Que cada persona tiene cada maestro tiene su librito, y cada persona tiene su método y sus planes. La fama, la fortuna, pues en realidad se dejan engañar por el enemigo porque todo eso lo tenía. Pero está bien. Todo eso lo tenía. Cuando usted está diciendo, cada maestro tiene su librito, pero el libro de Dios sigue siendo único. Sigue siendo uno, amén. Pero cuando la persona toma la decisión de desviarse, lo hace y el enemigo toma ventaja en eso, entonces ahí sí es verdad que se hace difícil la persona volver atrás, trayéndolo al tiempo de hoy. Sabemos que muchas personas empiezan bien. Como hablábamos, las personas empiezan un ministerio musical, empiezan un ministerio evangelístico, empiezan como pastores, evangelistas, profetas, Dios dándole verdaderamente palabra para ayudar a un pueblo que necesita escuchar palabra del Señor. ¿Y cómo terminan la gran mayoría? Si una persona vendiéndolo. se deja dirigir por el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Imagínate el Espíritu Santo dirigiendo a nuestros contactos que están ahí. El Espíritu Amén. Santo dirigiendo tu vida, dirigiendo mi vida, guiándome como pastor, guiándote como miembro, guiándonos como iglesia. Bendito sea Dios para siempre. Yo pienso que ese Espíritu de Dios, que es el mismo, ayer y hoy, Así por es. los siglos de los siglos, Y seguirá siendo el mismo. alabado sea Dios para siempre, no nos va a guiar por senderos equivocados, siempre y cuando nosotros nos dejamos dirigir, porque hay un principio, partiendo de lo que tú decías, que cada maestro tiene su librito. Es como decir que cada cabeza es un mundo. Amén. Pero eso no se aplica cuando se trata de principios y de palabra de Dios, porque Dios tiene planes y propósitos, pero también nos ha trazado la forma, aleluya, como debemos conquistarlo y conseguirlo. Exacto.
Exacto. Se aplica cuando las personas se dejan dirigir. Pero cuando ya la persona viene con la mentalidad, no te preocupes, deja que papá muera. Que cuando yo sea rey, las cosas no van a ser así. Porque tiene unos planes maquiavélicos. ¿Por qué? Porque ya el enemigo ha empezado a mostrarle otras cosas, a engañarlo, a decirle que va a ir mejor, a mostrarle cosas que puede tener. Tú puedes ser el dueño del mundo, todo te va a pertenecer. No lo hizo con Jesús, solo que no lo pudo convencer a Jesús, nuestro Salvador. Pero el de Satanás le habla a la gente, a la mente. Y la mente que son ambiciosas se dejan llevar, incluso hasta el punto de enceguecerlo, pero todo, como dijo Jesús, todo le pertenecía a Jesús. Este rey tenía fama y tenía fortuna, porque era hijo de reyes, sus antepasados habían sido reyes, pero el enemigo calcó en la mente, y ahí es que nosotros como iglesia debemos tener mucho cuidado. Una descendencia próspera como gobernante. Así es. Bendito sea Dios para siempre. Pero la adoración pagana a los ídolos los desvía y los llega a convertir en un padre malvado. Amén. Porque Muy malvado. cuando tú eres capaz de sacrificar a tus propios hijos. No, ese es el colmo de la maldad. ¿Verdad que sí? Porque humanamente hablando, bueno, para mí mi mamá era algo muy especial. Yo creo que el único ser que yo pude comparar con... Bueno, por razón el pueblo se ganó el cautiverio. Pues claro, ¿cómo que sí se lo ganaron? 70 años. Bueno, no debieron ser más. La palabra de Dios se cumple. La misericordia del Señor, de verdad, que son grandes. El amor de Dios es maravilloso. Porque el comportamiento de cada uno de nosotros, los seres humanos, es para estos casos. El castigo que merecían, que se ganaban estos pasar a sus hijos por el fuego. Sacrificaban holocaustos a un Dios falso. Terrible. Eso no tiene nombre, eso no tiene explicación. Bueno, pero era más fácil hacer holocaustos con palominos, con corderos, con animales, a las que eran las cosas que Dios le estaba pidiendo. Sí, eso no dolía porque eso lo dejó el Señor impuesto así. ¿Verdad que sí? Pero sus hijos, óigame, su bebecito que está ahí para que usted lo proteja, su bebecito que está por allí y una hormiga le pica y corre para donde su papá o su mamá. Porque entiende que ahí está la protección. Porque los niños ven a Dios a través de nosotros. Nosotros somos sus dioses, los dioses de nuestros hijos pequeños. O sea, ve un peligro y corre para donde usted. Y qué pena que entonces en lugar de estar buscando la protección, está corriendo para donde su asesino. Aleluya. Su propio padre. Eso es terrible. Bueno, entonces ese rito, cuando se pasaban los niños por el fuego, se estaba haciendo culto a Moloch, que era el dios de los amonitas, bendito sea Dios para siempre. Entonces, cuando Judá enfrentó tiempos terribles debido a los ataques numerosos de los enemigos, acá rehusó volverse al Señor. Si tú ves, por ejemplo, el versículo 22 de este capítulo 28, vamos a estarlo chequeando en esta hora, dice el 22, dice, y a pesar de encontrarse tan presionado el rey Acaz, se empecinó en su rebelión contra Dios, alabado sea Dios para siempre, e incluso ofreció sacrificio a los dioses de Damasco, aleluya, que lo habían derrotado. Pues pensó, como los dioses de Siria ayudan a sus reyes, también me ayudarán a mí si le ofrezco sacrificio. Pero es increíble. Dios sea la gloria. Bueno, saludamos a Maribel Jaques y ya le saludamos a Rosy Mercedes y también a Fernando Santana. Usted está viendo. Amén. El enemigo te golpea. Y después te provoca una derrota. Entonces, tú sabes que esos dioses ni oyen, ni ven, ni entienden. Ni caminan, ni se mueven. No caminan, no se mueven, no pueden ayudar en nada. Bendito sea Dios para siempre. Entonces termina ofreciéndole sacrificio. Rogando, humillándosele. Entonces, pero como si eso fuera poco, Clidia, lo que hizo él con los utensilios en la casa del Señor, versículo 24. Acaz también juntó y despedazó los utensilios del templo del Señor. Cerró sus puertas e hizo construir altares en cada esquina de Jerusalén. Y en todas las ciudades de Judá hizo construir santuarios paganos para quemar incienso a otros dioses, ofendiendo así al Señor Dios de sus antepasados. Bueno, eso es terrible.
Pero mire que el Señor nos manda, así hemos pecado. Es que es terrible, de verdad, cuando la persona permite que el enemigo tome control de su mente, de su vida. De todo su ser. Porque nosotros sabemos que la palabra dice que no se supone que se pequemos. necesita estar endemoniados. Hasta el codo. Está lleno del diablo, de Satanás. El Señor nos dice en su palabra que cuando se supone que no pequemos, pero que si pecamos, tenemos abogado como abogado a Jesucristo. O sea, que nos humillemos delante de Él, que le pidamos perdón y Él nos perdona. Entonces, mire lo que hace esta ciudad, estos reyes de estos lugares. Pero el Señor le mandó a los profetas. Amén. Con la palabra, sin cesar, para que se arrepintieran. Pero mire lo que hace. Y se apartaron de sus malos caminos. Pero mire lo que hace. Prefiere ir a servir, a ir a ofrecer incienso, a ofrecer holocaustos a esos dioses que lo maltrataron, que lo golpearon, o sea, humillándose, como se supone, como dice la palabra, que nos humillemos delante de Dios para el perdón de nuestros pecados, para la restauración de nuestras vidas. Y como si eso fuera poco, cuando junta los utensilios del templo del Señor, lo hizo pedazo, lo destrozó. Así es. Esto para mí no sirve. Y el Dios, y cuando tú haces eso, está diciendo, el Dios que le sirve el pueblo de Israel es un Dios inútil. Amén, eso es lo que está diciendo, no puede hacer nada. Bendito sea el nombre poderoso. Ayer miraba un video que me enviaron de unos delincuentes que entraron en una iglesia. Métete en la cabeza, te va a hacer falta, ¿viste? Te va a hacer falta tu pastor. Para estos diablos, esto es conversatorio. Gloria al Señor. Aprovechemos el tiempo mientras estamos aquí. ¿Verdad que sí? Porque no somos indispensables y mañana vendrán otros y el Señor va a traer siempre su palabra. Alabado sea Dios para siempre. Entonces vi como una persona se metieron delincuentes a una iglesia en la Romana y cómo se llevaron todo, saquearon todo y dejaron todo un reguero, cosas regadas allí. Y a mí yo sentí una pena en mi alma. Porque yo decía, wow, qué tristeza debió tener el Señor. Porque muchos dirán, pero ¿por qué Dios no lo detuvo? Dios nos ha dado libre albedrío para entender lo bueno y lo malo. Pero esa persona tendrán su castigo. Y yo digo, Señor, ten misericordia. Si ustedes ven cómo dejaron ese templo, tantas cosas regadas, se llevaron todos los equipos, todo lo que ellos consideraron que tenía valor, pero el verdadero valor no se lo llevaron, que es a Dios. Pero tú dijiste una palabra que el Señor nos ha dado libre albedrío. Exacto. Para entender lo bueno y lo malo, bueno y pero lo también malo. para decidir entre lo bueno y lo malo. Sí, para decidir. ¿Y qué cosa debemos escoger? Así es. Aleluya. Así Sí. es. Entonces vemos ahí que él cogió los utensilios, todo lo que era de la casa del Señor, lo veía como un estorbo. Lo rompió, lo picoteó, o sea, como nada, como usted entrar a una casa que está abandonada, llena de cosas viejas, que ya tienen muy polilla y no valen la pena, y usted simplemente, como le interesa la casa, pues usted tira todo eso a la basura, porque eso es que basura. Vamos a ver entonces el contraste entre alabado sea Dios para siempre con su malvado padre, en el caso de Ezequías, por ejemplo. Como rey, alabado sea el Señor, podemos leer el versículo 1 y el versículo 2. Amén. Ezequías tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 25 años. Su madre era Abías, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. Alabado, buscó modelo. Buscó para atrás. Sí, buscó para atrás. Lo que estoy mirando aquí Sí. no me va a convencer, esto no conviene. Déjame irme un poquito más atrás. Bueno, yo tengo una nieta de 14 años que ella dice que ella quiere ser como su abuela. Bueno, saludos para nuestra hermana allá en Nueva York, Adriana Valerio, que nos está viendo en el día de hoy. La bendición de Dios sea con usted, porque decía mi pastor Claudio Porte, el pastor de la Iglesia de la Cristianización Nacional en Santo Domingo. Yo vengo de ahí, mi pastor Alberto Reyes en San Pedro Macorís, que siempre usted no tiene que poner la mirada en el mal ejemplo que le dio su papá o su mamá, sino que usted debe poner las miradas en sus antepasados, como hizo aquí Ezequías. Él buscó más allá, brincó un escalón, sí, y dejó a su padre ahí y buscó para atrás, un poco más atrás. Parece que analizó las consecuencias de lo que pasó en el gobierno, analizó ambos reinados. Sí. Con mi papá pasó así, Sí. porque fue malvado. Pero con mi abuelo le fue bien, porque hizo la cosa bien. Bueno, esa es la importancia. Amén. Entonces de estudiar la palabra, de crecer en ella y buscar históricamente la historia, los amén. modelos, porque la Biblia dice que eso se escribió. Así es, para nuestra enseñanza. Para ayudarnos, aleluya, para que nosotros no caigamos en los errores que ellos cayeron.
Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces estamos mirando el contraste, porque ¿qué fue lo primero que hizo el rey cuando entró al gobierno? En el primer mes, en el mes primero del primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo del Señor y las reparó. En la plaza oriental convocó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: levitas, escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen también el templo del Señor Dios de sus antepasados y saquen las cosas profanas que hay en el santuario. Sí. Es un hecho que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo que ofende al Señor nuestro Dios y que lo abandonaron. Es también un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. Asimismo cerraron las puertas del atrio, apagaron las lámparas y dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Bueno, porque eso fue lo que hizo Acaz. Apagaron las lámparas. Y cerraron el templo. Alabado sea Dios para siempre. Y eso se llenó de inmundicia. Amén, claro. Bueno, cuando se apaga... Cosas inmundas es lo que había en la casa del Señor. Cuando se apaga la lámpara... Y eso como que conmovió del corazón de Ezequías cuando llegó al gobierno. Así es. Y lo primero que hizo fue, oye, en el primer año de su reinado, Ezequías mandó que se abrieran las puertas del templo de la casa de Jehová, del Señor, y las reparó porque hasta las puertas estaban deterioradas. Alabado sea el Señor. En la plaza oriental convocó a los sacerdotes y le dijo: mire, levitas, porque los levitas cuando vieron el templo vacío, dijeron: aquí no hay ofrenda, aquí no hay diezmo, aquí no hay nada, aquí no vamos a morir de hambre. Nos interesa, aquí no hay. No hay nada de lo que nos interesa a nosotros. Amén. ¿Sabe qué me pone el Señor en la mente con esta situación? Este joven estaba creciendo y estaba mirando las abominaciones, estaba mirando la mala vida, estaba mirando las aberraciones en su casa. Seguro que no la compartía. Ahí es que está el detalle, que muchos jóvenes hoy día, muchos niños, muchos adolescentes pueden estar creciendo en un hogar que incluso puede ser cristiano. Un ambiente malsano. Un ambiente malsano, exacto. Y ven que sus padres quizás creyentes hacen cosas, llevan una vida de pareja que no es la agradable al Señor, llevan una vida como líderes que no agradan al Señor, que en la sociedad que no agradan a nadie, una vida totalmente al revés a lo que verdaderamente quiere Dios. Ahora bien, de hecho, hay muchos hijos en la casa que reprenden a su papá y dicen: y eso, amén, que tú estás yendo a la iglesia 24/7. Pero eso no es comportamiento. Ese no es. Y tampoco tú tienes por qué darle seguimiento a lo que están haciendo tus padres o las personas con las que tú vives. Porque aquí vemos el ejemplo. Este joven creció en un hogar donde se hacían cosas terribles. Sin embargo, mantuvo su mente, posiblemente mientras que el otro pensaba: mi papá hacía la cosa buena, pero yo cuando me tome el reinado, yo la voy a hacer al revés, yo no voy a hacer así un bobo, porque eso me llaman bobo. Este estaba mirando las maldades de sus padres, sin embargo, la mentalidad era: no te preocupes, que lo que mi abuelo hacía, yo lo voy a retomar cuando ya tú no estés. El caso, por ejemplo, de Samuel, cuando los hijos de Eli comenzaron a cometer cuantas barbaridades, el Señor, aleluya, parece que no había Israel, pero sacó uno del vientre y lo trajo al templo y lo puso a crecer y a desarrollarse allí. ¿Sabe para qué? Para que sea un hombre ejemplo de lo que debe ser la vida. De medio de donde están esos charlatanes, ahí se levantó Samuel. Y fue un hombre de ejemplo. Porque cuando tú pones tu mirada en el Señor y quieres agradar a Dios, no importa el lugar donde estés creciendo, no importa las inmundicias que estén alrededor de ti, en medio de las inmundicias te va de rodillas y le presenta la situación a Dios y ahí está Dios contigo. No, pero es excelente el ejemplo, el anhelo que tenía el rey Ezequías por una renovación espiritual. Claro, todo lo que hizo. En otras palabras, él está diciendo: mira, las cosas no pueden continuar como van en este gobierno. Así es. Como han estado pasando. O sea, en Judá y en Israel. Yo no quiero eso, aleluya, para mi gobierno. Yo quiero un gobierno que honre, que glorifique, alabado sea Dios para siempre. Aleluya, donde el dinero rinda, como dice el de Salvador. El de Salvador, sí, alabado sea el Señor y se multiplique porque nadie se lo está robando. Bendito sea el Señor. Pero entonces los sacerdotes fueron los primeros
que mandó a que se purifiquen los líderes espirituales de esa nación que no estaban bien. Alabado sea el Señor. Él lo llamó a capítulo como gobierno. Alabado sea el Señor. Muchas veces se busca, por ejemplo, en los países del mundo, se buscan a los sacerdotes, a los líderes espirituales para considerar el gobierno. Pero aquí es el gobierno que está llamando, y eso no debiera pasar. Llamando a los levitas que representaban el sacerdocio, dice, escúchenme. Mandándola a purificarse él a ellos. Purifíquense ustedes y purifiquen también el templo del Señor. Aleluya, porque el Dios de sus antepasados, alabado sea el Señor, Él es el Dios de sus antepasados. Y saquen todas las cosas inmundas, profanas que hay en el santuario. Bendito sea el Señor. Hay que hacer una limpieza. Alabado sea el Señor, porque yo estoy claro. Versículo 6. Alabado sea el Señor. Es un hecho de que nuestros antepasados se rebelaron e hicieron lo malo, lo que ofende al Señor nuestro Dios. Aleluya, que lo abandonaron. Pero también es un hecho que le dieron la espalda al Señor y que despreciaron el lugar donde Él habita. Asimismo, hicieron lo que nunca debieron haber hecho. Cerraron las puertas del atrio, apagaron la lámpara, dejaron de quemar incienso y de ofrecer holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Fíjense qué cosa. ¿Vieron lo que pasó con el 8? Sí, hay comentarios. Fíjense que este príncipe, mientras era príncipe, observaba todo esto, todo lo que estaba pasando en la casa de Dios. Quizás no hablaba porque tú sabes que lo podían mandar a linchar. Porque que fuera hijo del rey no quiere decir que no lo mataran, lo ejecutaban. Pero él observaba y callaba. Llegado el momento, ejecutó. Pero me llama la atención que los sacerdotes, quienes están llamados a por encima del rey y de quien sea, mantener el orden y la lámpara encendida en la casa de Dios. Porque son los sacerdotes y conocen todo Eran eso. Los oficiales principales. Son los que tienen que mantener el orden. Sin embargo, no lo hacían. Entonces ahí que estamos viendo el descuido espiritual, porque como el rey hace, yo pues entonces me voy a descuidar. Pero ¿y dónde está mi relación con Dios? O sea que porque tú entiendes que tus pastores o tus pastores o tus líderes están haciendo las cosas mal, tú vas a dejar apagar la lámpara de Dios en tu vida. Bueno, no. Pareciera, por lo que encierra el contenido y que no lo dice la palabra de Dios, como que en el gobierno de acá se estaba subsidiando el templo y se estaba subsidiando, alabado sea el Señor, el sustento de los sacerdotes. Ah, claro. Alabado sea el Señor. Y tan pronto, a lo mejor acá, como no quería parte de suerte. Con nada que tuviera que ver con Dios. Sí, entonces dejó llegar el subsidio, lo que le estaba pasando. No coman. Entonces, ¿para qué? No tiene nada que buscar. Eso es sin pensar, por ejemplo, en la responsabilidad que tenía el pueblo, porque el pueblo se supone que tenía que estar llevando las primicias a Dios, tenía que estar llevando los diezmos, y el que no lo llevaba tenía que añadir una quinta parte. O sea, nunca iba a faltar el sustento de la casa de Dios. Con las puertas abiertas. No hay motivo. Alabado sea Dios para siempre, a menos que no se hayan cerrado el templo, como dice ahí, que acá lo cerró. Se cerró. Cerrar la puerta por un decreto del rey, no se pueden abrir. Aleluya, pero se escondió, se escondieron los levitas, se escondieron los sacerdotes. Aleluya, no rendían culto, ni pleitesían, ni sacrificaban holocaustos, ni hacían las fiestas solemnes que se solían hacer en el pasado durante un buen tiempo. Ahora digo yo, pastor, ellos, los sacerdotes, tuvieron miedo del rey cuando él mandó a cerrar la puerta y apagar las lámparas. Se quedaron con sus brazos caídos, sus brazos para abajo, no hicieron nada. Perdieron la confianza. Exactamente. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cuál es el ejemplo que dieron aquellos 80 sacerdotes cuando el rey Usías quiso ir a ofrecer el incienso, el holocausto en el templo? No tuvieron el respaldo de Dios cuando le dijeron, no, rey, este no es tu trabajo, este no te corresponde a ti. Y mira que Usías estaba en mejor posición que acá. Claro. Porque lo que iba era rendir. Era rendir a quemar el incienso que no le correspondía. Eso es así. Pero los sacerdotes, aún con eso,
los sacerdotes le salieron al encuentro, no te conviene, estás haciendo las cosas mal. Claro. Entonces tuvieron el respaldo del Señor. Otra hubiese sido la historia. Si ellos le hacen frente a este rey malvado. No, tú no puedes cerrar la casa. No, esto no, métete en tu palacio. Si métete en tu Pero palacio. aquí no, porque esto es lo de Dios. Y aquí, aquí nos puso el Señor a nosotros. Estamos haciendo todos los análisis en todo sentido, porque otra hubiese sido la historia. Otra hubiese sido la historia. Y otro gallo hubiese cantado. Entonces, a nosotros hoy día, no lo que hagan los presidentes, lo que hagan los gobernantes, lo que hagan incluso mis pastores, lo que hagan los cristianos, y es que a mí no me importa lo que haga nadie, porque yo soy una con Dios. Y lo que tengo que hacer yo es ahí donde yo tengo que trabajar. Yo tengo que mantenerme yo, lo que haga otro, pero oro por eso. Bueno, yo pienso que sería un buen llamado y llamar a las autoridades y a los gobiernos, alabado sea Dios para siempre, a que se limpien su vida. Amén. Espiritualmente delante del Señor, así como el Señor mandó a los sacerdotes a limpiar el templo y la casa del Señor, porque a decir verdad, en aquel tiempo el Señor habitaba en los templos, primero en tiendas y luego en los templos, pero ahora el templo somos nosotros. Nosotros somos el templo. Entonces, y ese templo tiene que estar limpio y puro delante del Señor, como creyente, como hijo de Dios, lavado y redimido, pero también como gobernantes y ministros, la palabra de Dios para todo el mundo. Así es. Por eso dice la Biblia, y predicarte el evangelio A toda criatura. a aquel que creyere y será salvo. Será salvo. Y enseñar, aleluya, en todo el mundo, a la gente que viva esta palabra. Fíjense, yo puedo salir allá a la calle ahorita cuando me vaya para mi casa y cualquier persona por ahí malintencionada puede coger fango y tirarme en mi cuerpo y ensuciarme el cuerpo. Cualquier persona lo puede hacer. Pero ensuciar mi mente y mi corazón, eso lo puedo hacer yo. No, claro, y eso sería lo Por menos. más fango que me tiren. Eso sería lo menos que pueden hacer. Porque ¿qué hicieron con Jeremías? Ah, no, exacto, lo metieron en el cepo. Lo hirieron. Lo hirieron, lo azotaron. 24 horas metido en el cepo. Sí, yo estoy diciendo que lo Bendito sea Dios para azotaron. siempre. Y no es que lo metieron en el cepo nada más, sino que lo azotaron. Y luego lo meten allí en una postura que no puede ni siquiera pasarse la mano por uno de esos guayazos que le dieron, por un leñazo de eso. No es para que Palabra sufra. dominicana, no puede ni siquiera sobarte, porque estaba allí con las manos en una posición, como usted explicó, la cabeza puesta como en forma de un cajón, Sí. y los brazos así también, como un muñeco ahí. No puede ni siquiera acariciarte, pasarte la mano por donde está sangrando. Bendito sea el nombre poderoso. Pero eso no hizo no le quitó la pasión. que Jeremías saliera de ahí con más fuerza. Y la palabra que le dio el sacerdote Pasuri se cumplió. Sí. El respaldo de Dios. Cuando nosotros en medio del fuego nos mantenemos entendiendo de la veracidad de Dios, que solo Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Me gustó mucho porque Jeremías de algún modo le dijo al sacerdote pastor, mira, esos beneficios personales que tú estás teniendo del palacio, De nada te servirán. esas entradas que tú tienes y esos recursos económicos y esa comodidad que tú tienes va a desaparecer. Alabado sea Dios para Amén. siempre, porque ya tú no vas a seguir disfrutando de esas bendiciones que tú has estado disfrutando Amén. durante este buen tiempo. Vienen tiempos malos para todo aquel que se descuida de su vida espiritual. Tiempos muy malos. Bendito sea el Y no nombre solamente aquí en la tierra, que también se ven, poderoso. sino en lo peor, que es la eternidad. Una eternidad en el tormento eterno es terrible. Bueno, lo Debe ser, importante de sería Dios. entonces que el mundo entero se arrepienta Sí, y Señor. comience a adorar a nuestro Señor. Me gusta algo que reconoció Ezequiel, que Judá escaparía de la ira divina y disfrutaría de las bendiciones de Dios solo si se apartaba de la idolatría, del pecado. Alabado sea Dios para Así siempre, es. que estaba arruinando el pueblo y los cultos que ellos le estaban rindiendo a estas deidades paganas. Así es, como pasa hoy día, es lo mismo. Lo que cambian son los protagonistas, Las fiestas patronales, pero las actividades siguen siendo prácticamente las mismas. Yo digo que peores. Bueno, no peor en el sentido de los asesinatos, pero también hoy día, esa práctica, como hacía acá, de pasar los niños por el fuego y de darlos en sacrificio, eso existe hoy día. Claro que no son directamente los padres, quizás. y rendir culto debajo de todo árbol frondoso. Claro, A bueno. veces en los parques, donde están esos grandes laureles, bendito sea el Y nombre muchos que poderoso nos del Señor. vemos, y muchos que nos vemos que tienen una mesa en su casa llena de cuántos cuadros, cuántos muñecos hay, rindiéndole culto. Bueno, en estos tiempos, precisamente, hay muchas personas que le están rindiendo, quizás no le está adorando a los ídolos, pero le están rendiendo culto a las ideas,
Así es. al trabajo. Hay gente que, si tú analizas, que son miembros de una congregación militante, si tú analizas a veces que ellos asisten al trabajo y las horas que le dedican y el tiempo que le dedican a Dios, tú te das cuenta quién es su Dios. Sí, su trabajo, su dinero, su fortuna, su campo, su finca. Es triste decirlo, pero es fuerte lo que estamos diciendo en esta hora. Amén. De manera que las acciones de Ezequías en gran medida fueron las que fomentaron el buen éxito del avivamiento en el pueblo. Siempre Dios está buscando un hombre dispuesto, una mujer dispuesta, Amén. alabado sea el Señor, que abra su corazón para provocar una revelación, una revolución que cambie las cosas. Así es, y entonces ahí que vienen ciertos escándalos, cuando, un ejemplo, vamos a decir en la congregación habemos 60 personas, por decir un número, ¿no? Pero los que estamos allí no estamos dispuestos. Pero Dios viene y saca a una persona de por allá, de un monte, de un campo, de otro país, de donde sea, y viene, que esa persona sí está dispuesta. Entonces Dios lo usa para esa revolución, como usted está diciendo. Entonces lo que estamos ahí, pero yo no estaba aquí, pero nosotros, pero si te llamé y no quisiste. Bueno, a menos que el pueblo se haya tornado tan terco y tan rebelde, alabado sea el Señor, que haya decidido seguir los caminos de Acaz, y tal como sucedió en los tiempos de Jeremías. O sea, Jeremías era un buen hombre de Dios. Amén, dado a Dios. Él llamó, le dijo al pueblo, ven, sométanse. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos delicemos, pero con todo y eso, el pueblo, incluyendo los líderes espirituales, no solamente al sacerdote Pasur. Recuerda, en el capítulo 19 de Jeremías, dice que el Señor llamó a los ancianos y a los sacerdotes también, que eran ancianos. Amén. Para que ellos fueran testigos, alabado sea el Señor, cuando De el lo Señor... frágil que somos sin Dios. Sí, de los frágiles que somos en Dios. Eso es así. De lo Bendito sea frágil el que nombre. somos. Y mire, Jeremías, las palabras del Señor a través de los labios de Jeremías fueron palabras muy contundentes, palabras claras para entenderlas. Jeremías 2:22, usted sabe esa cita que yo menciono tanto. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, ha dicho Jehová el Señor. O sea, no importa cuántos ídolos ustedes adoren, no importa en cuántos holocaustos, eso lo hace más pecadores. ¿Sabes que cuando Jeremías se lamenta ya hasta la altura del capítulo 20, porque parece que él evaluó el trabajo que venía haciendo como profeta? No vale la pena, en su propia palabra, pero no vale la pena. No, pero yo te lo dije, yo no califico para esto. Amén. Y el Señor le dijo, porque yo no sé hablar, yo no tengo la capacidad para convencer a este pueblo. Y el Señor le dijo, no, tranquilo, no digas tú que eres un niño, porque todas las cosas que yo te mande, tú irás y las vas a decir, porque yo te he puesto, alabado sea el Señor, delante de este pueblo. ¿Para qué? Para arrancar, para destruir, para plantar, para arruinar. Un mensaje poderoso, bendito sea el Señor. Dice, pero no temas porque yo estoy contigo. Para liberar. Ellos te van a enfrentar, te van a hacer la guerra, pero no te vencerán. Sí, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Así es. Porque así yo es. estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Aleluya. Bueno, yo creo que eso nos debe dar fortaleza. Oh, pero para mí esa cita ha sido un aliciente desde que me para seguir trabajando. Claro que sí. Bendito sea el nombre. La guerra se levantará a los antepasados que buscaban a Dios, se nos levanta a nosotros, se va a levantar a todo el que quiere buscar a Dios. De hecho, la Biblia dice que todo el que quiere vivir piamente va a padecer persecución. Bueno, sería importante entonces que nosotros analicemos en esta mañana de qué cosas tenemos que apartarnos, así como el pueblo de Dios, de Judá, tuvo que apartarse de alguna cosa para poder entrar a una renovación espiritual. Amén. Y en un avivamiento delante del Señor. Amén. Bueno, vamos a considerar la segunda de Crónicas, capítulo 12, en adelante, alabado sea el Señor, que hizo el pueblo. Versículo 29. Alabado sea el Señor, a Dios sea la gloria. Poderoso Dios. Versículo 12 en adelante. Bendito sea Dios para siempre. Estos son los levitas que se dispusieron a trabajar. De los descendientes de Coat, Mahat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías. De los descendientes de Merari, Quis, hijo de Abdi, Azarías, hijo de Yalelel,
De los descendientes de Gersón, Joat, hijo de Simá, y Edén, hijo de Joat. De los descendientes de Elisafán, Simri y Jehiel. De los descendientes de Asaf, Zacarías y Matanías. De los descendientes de Germán, Jehiel y Simi. De los descendientes de Jedutún, Semaías y Uziel. Alabado sea Dios para siempre. ¿Te recuerdas de Simi? Sí, aquel que Sí, maldecía sí, a David. Que no dejó de tener su problema. Santo. Bendito sea Dios para Sí, lo siempre. tuvo. Sí, Su tuvo problema le llegó en Bendito su sea momento, Dios para después siempre, cuando sí, con sí. Salomón, claro. Bueno, estos reunieron a sus parientes y se purificaron y entraron en el templo del Señor para purificarlo, cumpliendo así la orden del rey y según las palabras del Señor. O sea que todo se hizo de acuerdo a la palabra de Dios. Después los sacerdotes entraron al interior del templo del Señor para purificarlo, sacaron al atrio del templo todos los objetos paganos y que encontraron allí los levitas, los recogieron y los arrojaron al valle de Cedrón y comenzaron a purificar el templo el primer día del mes primero y al octavo día ya habían llegado al pórtico del templo, aleluya, para completar la purificación emplearon otros 8 días, de modo que terminaron el día 16 del mes primero. Habían cosas ahí, Sí, pero me gusta, Santo. comparado con la prisa que la gente tiene para ir a adorar a la casa de Dios, No, claro. me gusta el tiempo que dedicaron. Y esto porque fue el tiempo que se terminó, que si hubiese sido necesario más tiempo. Pero a ellos no se le dedican. pidió solamente que tuviese 1 hora o 2 en una escuela bíblica. No fue eso lo que se le pidió. O que tuviese un estudio, un culto, par de horas. No. Mire el tiempo. O sea, usted me quiere decir que no miraron el reloj No, y no comentaron, me tengo que ir. no. Ellos se pusieron para eso porque, 16. alabado sea Dios para siempre, había que traer una renovación espiritual genuina, un cambio profundo en su vida. Así es. Era, yo digo que un giro de 360 grados, comparado con lo que estaba pasando en el tiempo de acá y lo que está pasando en el Así gobierno de es. sequía. Bendito sea Dios para siempre. Entonces, Sí, eso porque estaban curtidos. a Dios sea la Estaban gloria. curtidos totalmente. Bendito Cuando una sea- ropa blanca está curtida hay que ponerle un poquito de cloro por un buen tiempo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dice que más tarde se presentaron ante el rey Ezequías y le dijeron, contento, alegre, me parece ver dando Está resuelto. palmadas. Sí. Dice, ya hemos purificado el templo del Señor, el altar de los holocaustos con sus utensilios, la mesa para el pan, aleluya, de la presencia con sus utensilios. Además, hemos preparado y purificado todos los utensilios que en su rebeldía rey acá profanó durante su reinado. Los que estaban enteros, que se podían utilizar claramente, que no fueron despedazados. Y lo hemos puesto ante el altar del Señor. Aleluya. Alaba. Mira lo que hizo el rey. El rey Ezequías se levantó muy de mañana, reunió a los jefes de la ciudad y se fue con ellos al templo del Señor. Llevaron 7 bueyes, 7 carneros y 7 corderos. Además, como ofrenda por el pecado del reino del santuario de Judá, llevaron 7 machos cabríos. El rey ordenó a los sacerdotes descendientes de Aarón que los ofrecieran en holocausto sobre el altar del Señor. Los sacerdotes mataron los toros, recogieron la sangre y la rociaron sobre el altar. Luego mataron los carneros y rociaron la sangre sobre el altar. Después mataron los corderos y rociaron la sangre sobre el altar. Finalmente a los machos cabríos de la ofrenda por el pecado los llevaron y los colgaron delante del rey. Lo colocaron delante del rey y de la asamblea para que pusieran las manos sobre ellos. Luego los mataron y rociaron la sangre sobre el altar como una ofrenda por el pecado de todo Israel. Pues el rey había ordenado que el holocausto y el sacrificio por el pecado se ofrecieran por todo Israel. Aleluya, tremendo, un holocausto por todo el pueblo. Y un hombre con un corazón, porque mire, está pensando en su pueblo. Aleluya. No solamente en él, ni en los sacerdotes, ni en su grupo del palacio, no. No. En todo el pueblo. Es una restauración general. Claro.
Y Ezequías instaló también allí, aleluya, a los levitas en el templo del Señor, con música de címbalos, arpas y liras, tal como lo habían ordenado David y Natán el profeta, y Gad el vidente del rey, aleluya, el consejero, alabado sea el Señor. Este mandato lo dio el Señor, aleluya, por medio de su profeta. Aleluya. Oye, y los levitas estaban de pie, contentos, de pie con los instrumentos musicales de David y los sacerdotes con las trompetas. Entonces Ezequías ordenó que se ofreciera el holocausto sobre el altar. En cuanto comenzó el holocausto, comenzaron también los cantos al Señor y el toque de trompetas acompañados de los instrumentos musicales de David, rey de Israel. Toda la asamblea permaneció postrada hasta que terminó el holocausto, mientras los cantores cantaban los cantos y los trompetistas hacían resonar sus instrumentos. Aleluya. Un party. Tremendo. Había alegría. Una fiesta y gozo. Estaba contento. Gozo de lo alto. Había amén. llegado una renovación Y espiritual. el Señor, ¿cómo Bendito estaría? sea el Señor. Contento. Ole, Porque por uno que se convierta y fiesta en los cielos, todo un pueblo estaba allí regocijado delante del Señor. Bendito sea Dios para siempre. Maravilloso. Tremenda renovación espiritual que Maravilloso. empezó con Ezequías. Alabado sea el Señor. Todo el mundo tenía su lugar en el templo. Nadie se quedó en la casa. Todo el mundo dijo: yo voy a adorar al Señor. Así es. Porque tenían deseo. Alabado sea el Señor. Y toda la basura que había lo llevaron al Valle de Cedrón, Sí, Señor. al basurero. Al basurero. Eso se vaya para el infierno, para el diablo, para allá. Sí, Señor. Bendito sea Dios para Para el siempre. lugar donde le corresponde. Donde corresponde. A Dios sea toda la gloria. Qué bueno. Estamos mirando ahí un día de evidencia de arrepentimiento, de fiesta, de regocijo de parte del pueblo que ama a su Señor. Amén. Aleluya. Dios sea toda la Así gloria. es. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Yo creo que los cristianos debemos regocijarnos Sí, Señor. cuando estamos en la casa de Dios. Y el pueblo también. Y debemos ser nosotros el ente motivador Oh, claro. para que la gloria de Dios y la presencia del Señor se den sentir de una forma gloriosa. Por eso el Señor desde los principios de los tiempos permitió, decidió que hubiesen líderes al frente. Aleluya. ¿Para qué? Para que los demás, una persona para que lidere, para que motive, una persona de motivación, para llamar a los demás. O sea, vemos la motivación negativa, como muchos siguen en lo negativo, pero también lo que Dios quiere es personas motivadoras positivamente, para que motiven al pueblo a alabar al Señor. Ahora, el pueblo estuvo dispuesto también, porque a veces nosotros salimos a la calle, se hacen campañas, se dan cultos en la plaza, pero la gente no está dispuesta, lamentablemente. El pueblo llegó. El pueblo llegó A contento. veces tú invitas, por ejemplo, a una campaña, a una actividad, para que se manifieste la gloria de Dios y el regocijo del pueblo. Amén. Pero si el pueblo no está dispuesto, No te lo puedo negar. bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y a mí me La decisión encanta personal. la disposición del pueblo. Claro. Alabado sea el Señor, adoraron al Señor. Y a mí me gusta porque se hicieron las fiestas que había que hacer. Alabado sea el Señor. Y el Y pueblo, en el orden que debían hacerse. pero se restauró el culto. Vamos a estar viendo eso ahora. Bendito sea el Señor. Del versículo, nosotros leemos el 26. Todo eso lo leí. El 28, el 29. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Hasta el versículo 31. ¿Qué pasó? Porque vale la pena la lectura. Claro. Porque esa lectura por sí solo no Por es sí sola está edificando, Eso claro que es. sí. Cuando terminaron de ofrecer el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se postraron para adorar al Señor. El rey Ezequías y los jefes les ordenaron a los levitas que cantaran al Señor las alabanzas que David y Asaf el vidente habían compuesto. Los levitas lo hicieron con alegría y se postraron en adoración. Luego Ezequías dijo: ahora que ustedes se han consagrado al Señor, acérquense y preséntenle, aleluya, en su templo los sacrificios y las ofrendas de acción de gracia. Así que la asamblea, oiga, llevó 70 bueyes, 100 carneros, 200 corderos para ofrecerlos en holocausto al Señor, y también se consagraron 600 bueyes y 3,000 ovejas. Pero, alabado sea el Señor, como los sacerdotes eran pocos y no habían podido
desollar degollar tantos animales. animales. Alabado sea. Sus parientes levitas tuvieron que ayudarlos para terminar el trabajo a fin de que los otros sacerdotes pudieran purificarse, pues los levitas también habían sido diligentes en purificarse. Alabado sea el Señor. Que habían sido más diligentes en purificarse que los sacerdotes. Sí, los levitas fueron más diligentes que los sacerdotes. Siempre aparece uno que son más activos, más dinámicos. Dice, se ofrecieron muchos holocaustos, además de la grasa, de los sacrificios de comunión y de las libaciones para el holocausto. Bendito sea el Señor. ¿Y qué pasó? Así fue como se restableció el culto en el templo del Señor. Y Ezequías y todo el pueblo se regocijaron de que Dios hubiera preparado al pueblo para hacerlo todo con rapidez. Tiene que haber una motivación. Una algarabía maravillosa. Y yo pienso, y nunca voy a dejar de hacer mi trabajo, porque yo pienso que todo puede ser restaurado. Sí, Señor. Se puede restaurar los cultos si están fríos, se puede restaurar los estudios, se puede restaurar la escuela bíblica, se puede, y perdona que yo siempre insisto en lo mismo, porque yo creo, alabado sea Dios para siempre, que cuando se quiere, se puede. Se puede restaurar los matrimonios, se puede restaurar la familia, se puede restaurar la relación familiar con los vecinos, se puede restaurar, todo se puede restaurar. Claro, lo que hay que sacar es la negligencia. Y buscar dónde está la respuesta, que es en Dios. Sí. Dios. Buscarla. Bueno, un saludo para Nelson Valentín, allá en Florida. Nos está viendo. La bendición de Dios para usted, Nelson. La gracia de Dios sea con todos y con todas por allá. Alabado sea el Señor. Bueno, alabado sea Dios para siempre. Una etapa de renovación espiritual en medio del pueblo. Estamos mirando cómo el pueblo decidió sacrificar. Mucha gente que cuando tú ves esa lista ahí, sí, no, tremenda, de todo lo que se utilizó para restaurar. Por ejemplo, se hizo la fiesta de los panes sin levadura. Yo no sé si tú sabes, aleluya, esa fiesta, ¿y qué significado tiene? Porque vamos a concluir exportando esa parte de la fiesta de los panes sin levaduras, que tiene que ver con la premura con que el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. O sea, tenían tanta prisa que no tenían tiempo para ponerle la mantequilla, nada de esa cosa. Sí, porque hay que ponerlo un rato. El pan. Para que la masa como que se eleve y demás. O sea, pero había tanta prisa para salir de la esclavitud, del lugar que representa el pecado, la ruina del pueblo, el maltrato, donde el enemigo te está golpeando. Hay que salir rápido de ahí. Entonces, no había tiempo para ponerle levadura al pan. ¿Qué yo quiero traer a colación? Que muchas veces la iglesia pierde la bendición de Dios poniéndole levadura al pan. Santo. ¡Ay, santo Dios! Aleluya. Yo no sé por qué me digo eso. Gloria a Dios. Muchas veces estamos tan afanados en las cosas de la vida que poniéndole al pan mantequilla, buscando la metura para el alimento, acomodándonos para el sostenimiento de la casa, entonces perdemos la bendición de Dios y permanecemos en la esclavitud. Yo quiero que usted ponga atención a lo que que viene el enemigo diciendo. y nos atrapa porque estamos cómodos, no podemos comer el pan sin la mantequillita. En eso llega el azote. Antes de llegar al Mar Rojo. Santo. Porque cuando el pueblo estaba en el Mar Rojo y venía el enemigo detrás, hubo tiempo para que se abriera el mar. Amén. Y ellos pudieran cruzar en seco. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dios. Yo no sé cómo relacionar entonces la levadura con el adobo y muchísimas cosas que nosotros hacemos que nos quitan el tiempo que debemos darle a Dios buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Alabado sea Dios para siempre. Entonces lo desperdiciamos en cosas que nos limitan la bendición de Dios. Aleluya. Si por un poco de levadura para que me crezca el pan, para que me aumente la masa, yo voy a perder el tiempo aquí. Voy a perder mi libertad. No crezca. Voy a seguir siendo esclavo. Aleluya. No, yo me voy a llevar el pan sin levadura. Sin levadura. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Está tremendo, está tremendo. ¿Está bueno eso? Está bueno eso. Aleluya. Está bueno porque a veces, y no creas, de esto se pueden sacar un sinnúmero de cosas, porque a veces nosotras las damas en el hogar
Si no, el esposo está trabajando y viene ahorita a comer, pero como no tengo un pedazo de sopita, me falta el cilantrico, el colmado está cerrado, pues voy a esperar a las 2 de la tarde que abran el colmado para preparar la comida. Exactamente, para no cocinarla así, mire. Eso es lo que hay, vamos a comer eso tranquilo. Lo importante es que cuando ese varón llegue, que encuentre su comidita ahí. Y va a estar feliz cuando encuentre algo hecho. O no, y tú le explicas, mira, si no te sabe tan bueno porque me le falta esto y lo otro. Gracias, mi amor, porque lo hiciste. Pero que no, que encuentre la mesa vacía, no, porque está esperando. O sea, de eso se pueden extraer muchas cosas porque eso es una bendición también. Porque ahí, cuando ese hombre llega con hambre, que ahorita luego tiene que irse otra vez, que aquí en nuestro país que se utiliza eso, mire, se va a ir con hambre, se va a ir amargado, se va a ir triste, se va a ir con coraje. Y debemos usar la sabiduría. Bueno, me gusta entonces a mí este argumento que cuando nosotros estamos siendo apremiados de parte de Dios para salir deprisa de la esclavitud, del pecado, de las cosas que nos están atando, no debemos desperdiciar el tiempo, alabado sea Dios para siempre, esperando la levadura, el crecimiento, alabado sea Dios para siempre lo que tenemos. A lo mejor tiene una vaca que está preñada, que no puede salir, hasta que no venga el becerro, yo no salgo de aquí. Bueno, eso te va a costar caro. No, hay muchas personas, pastor, que tienen negocios turbios, que tienen vidas turbias, que tienen dos hombres que tienen 2 esposas, 2 mujeres, o 3 o 4 mujeres también que tienen sus cositas calladas por ahí. Entonces saben que necesitan a Dios, saben que necesitan salir de esa vida, pero están procurando cuando yo pueda dejar esto. Y déjame decirles, si no toman prisa y cierran los ojos ante esa situación, porque olvidarse de la levadura es que a veces tenemos que cerrar los ojos ante cosas que nos gustan. Sí. Y salir corriendo. El pan leudado con levadura y bien acotejadito es bueno. Alabado sea Dios para siempre cuando se le da su tiempo. Amén. En el horno, usted dice, este pan sí está rico, pero a veces no puede darle tanto tiempo en el horno. Amén. Y hay que salir corriendo. Que se quema, sí, Señor. Bendito sea Dios para siempre con el pan sin levadura, en virtud de la premura y la prisa que hay para salir. Amén. Todo lo que involucra pecado debemos ser apercibidos para salir de salir rápido de él. Salir Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. Me gustó eso, me gustó. Bendito sea el nombre poderoso sabrá del el Señor a quién le está ministrando con eso. Bueno, Clivia, hemos llegado hasta la parte final de tiempos decisivos en esta hora. Alabado sea Dios para siempre. Es necesario salir también con el pan rápido de la transmisión. Amén. Y dejar que la gente siga ahí, alabado sea el Señor, disfrutando el contenido, porque ahora la gente lo puede retroceder y disfrutarlo entero. Amén, y compartirlo, alabado sea el Señor. Oramos, Lidia, como siempre usted, para que la palabra de Dios corra como río de agua viva, sea eficaz en la mente y el corazón de la gente que pueden escuchar. Quien la puede hacer, Dios mío, correr por los corazones. Y tú eres quien puede, Dios, ayudar a través de tu Santo Espíritu a cada vida, Dios, a atesorar y a valorar la enseñanza que hoy tú les has brindado, Señor. Todo por tu amor. Así, mi Dios, que yo te suplico que tú, Señor, como tu palabra dice, que tu palabra no torna atrás vacía, Señor, que en esta ocasión tampoco torne vacía, sino que haga una labor maravillosa, Dios, en los corazones, Dios, de cada persona que la haya visto, que la haya escuchado y lo que posteriormente también escuchen, Señor. Gracias, Padre, por tu bendición, por tu presencia y tu cuidado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, de estas formas, señoras y señores, amados hermanos, hemos llegado a la parte final de tiempos decisivos. Como cada martes, ya el próximo martes estaremos nuevamente en la presentación de una nueva audición. Hoy les hicieron compañía el pastor Diógenes Lorenzo Morales, aleluya, y nuestra hermana Clivia Figueroa Trinidad, dice nuestra distinguida colega, abogado también, Maribel Jaque R. Poderosas palabras. Gracias, Maribel, por estar ahí. Bendito sea Dios para siempre. Y no permita que la levadura le quite, aleluya, la premura de hacer lo que tiene que hacer de manera rápida, aleluya, para estar en el camino correcto como Dios nos demanda en su palabra. Aleluya. Bueno, pues que el Señor continúe bendiciendo a cada uno, ¿verdad? Y apresúrense a salir corriendo de ese lugar, de esa situación que le conduce a perdición eterna.
Bueno, Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén, amén. Dios quiere bendecirte, camina sobre las aguas, los mares se multiplican y los animales hablan. Si Dios quiere bendecirte, camina sobre las aguas, los mares se multiplican y los animales hablan. Dios te bendiga, amén. Ay, Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. Amén.